Jesse Lauriston Livermore, el padre del análisis técnico bursátil. ¿Cómo fue que el considerado el rey de los especuladores o el pionero del day trading logró crear su estrategia para batir al mercado? ¿Es Jesse Lauriston Livermore el padre del análisis técnico de la bolsa en Wall Street? ¿Por qué se le conoce como el lobo de Wall Street? ¿Cuál fue la causa para que uno de los mejores inversores de la historia falleciera trágicamente con tan solo 63 años? El New York Times en su editorial escribió el siguiente epitafio sobre Jesse Livermore. ¿Qué cosas buenas hizo? ¿Qué daño causó? ¿Qué significaba la vida para él y para otros? Todas estas cuestiones son para hacer una novela. Se dejaba llevar por su pasión. Vivió en una época en que la especulación que llevaba a cabo venía a ser como la de aquellos chicos que arañan hasta el último penique. No dejó nubes de gloria detrás suyo y tampoco dejó nada de miseria humana de la tanta que había creado anteriormente. La calle en la que operaba ya no es la misma que antes. Su muerte ha marcado el final de una era. Jesse Livermore nació el 26 de julio de 1877 en Shrewsbury, Massachusetts, Estados Unidos, en una familia pobre. Desde niño su madre ya observaba las capacidades de superdotado, pues a los 3 años y medio ya leía y escribía y para los 5 años ya comenzó a leer de manera copiosa diarios financieros. En la escuela fue capaz de realizar en un año 3 cursos de aritmética completos. Con tan solo 14 años su padre lo forzó a retirarse de la escuela para que el joven Jesse ayudara en las labores de la granja familiar. Pero Livermore no quería seguir ese camino, pues sus sueños y pasiones no pasaban por trabajos en el campo. No contento con esta situación, el valiente joven Livermore logra huir de la casa con la ayuda de su madre. Lograron reunir $5 de la época, unos $8.000 a valor presente, para buscar refugio en Boston. Logró, aún siendo adolescente, conseguir un empleo en la empresa corredora de bolsa PaineWebber. Su trabajo consistía en escribir los precios de las acciones, las materias primas y los bonos en una pizarra, que debían ser actualizados cada 10 o 15 minutos. Si bien era un trabajo aparentemente aburrido, le permitía estar en contacto continuo con los mercados y sus cotizaciones. Gracias a su extraordinario talento innato con los números y la estadística, Livermore logró encontrar ciertos patrones que determinaban los cambios en las cotizaciones de las bolsas y las materias primas, logrando sin quererlo entender cómo cambian los precios. Para lograr entender al mercado, llevaba sus notas en un pequeño cuaderno, en donde anotaba los movimientos de las acciones y materias primas. Al llegar a casa reescribía los precios que había anotado en la pizarra para lograr almacenar estos datos. Gracias a su habilidad en los números, analizaba los datos escritos y tenía la capacidad de encontrar patrones, para llegar incluso a predecir el futuro de algunas cotizaciones, con base en los precios históricos y sus patrones de movimiento. Para algunos nada menos que Livermore es uno de los padres del análisis técnico, aun cuando inicialmente no podía realizar operaciones debido a su falta de dinero. Con solamente 15 años es capaz de predecir los precios de las materias primas y realiza sus primeras operaciones en los llamados bucket shops o casas de apuestas de la época, que se encontraban en las principales ciudades de los Estados Unidos en el siglo XIX, en donde se podía apostar al alza o la baja de una acción con poco dinero. Posteriormente, los llamados bucket shops o casas de apuestas de la época fueron declaradas ilegales y desaparecieron en la década de los 20 del siglo XX. Logró consolidar $1.000 en sus operaciones de trading, cifra bastante importante para la época con tan solo 15 años, superior a los beneficios por su empleo, aprovechando las horas de almuerzo disponibles en donde se escapaba de su trabajo para operar el mercado. Pero a su jefe PaineWebber no le agradó el comportamiento de Livermore de acceder a estos sitios de apuestas. Inicialmente Livermore fue advertido de evitar apostar en los bucket shops. Sin embargo, su obstinada ambición lo llevó a desestimar la advertencia y fue despedido de su empleo. Se dedicó entonces a tiempo completo a realizar operaciones de trader en las bucket shops de Boston. Sin embargo, debido a su tremendo éxito, le fue prohibido el ingreso a estos lugares. Llegó entonces incluso a emplear disfraces y utilizar otros nombres, pero finalmente fue identificado. Ya con 23 años llegó a la Gran Manzana de Nueva York para operar en la corredora de bolsa Harris Hatton & Company, donde gracias a su tremendo éxito y a su capacidad de predecir los mercados, logró convertir $10.000 en $50.000 en tan solo 5 años. Pero en su mejor momento, llega un tremendo golpe. Perdió la participación que tenía en Harris Hatton & Company.
debido a la lentitud en la actualización de la cinta de un teletipo, que impidió la toma de decisiones con la velocidad que se requería. En ese momento comenzó a analizar las causas por las cuales en algunas operaciones perdía dinero. Pues si bien el sistema matemático funcionaba muy bien, algunas veces las decisiones emocionales los sacaban del foco y operaba por fuera del marco matemático. Situaciones que posteriormente lo llevarían a diferentes malas decisiones y perdidas por el mal manejo emocional. Pasó por momentos oscuros. Su esposa lo abandonó y llegó a pedir dinero prestado para irse a San Luis, en donde era poco conocido, para volver a los bucket shops, para realizar nuevamente operaciones de apuestas en corto plazo o day trading. Pero esta vez, para evitar ser descubierto, contrata a otras personas y las entrena para operar a través de terceros. Livermore logra recuperarse y regresa a la Gran Manzana de Nueva York en el año 1901. Realiza una excelente operación al comprar acciones de Northern Pacific Railway, logrando en este trade, con una inversión de $10,000, alcanzar unas ganancias extraordinarias para llegar a los $500,000 con tan solo 24 años. Para el año 1906, a causa del consejo de un amigo, realizó una operación en corto, es decir, apostando por la caída en la cotización de las acciones en la compañía Union Pacific Railroad. Si bien al comienzo la acción tuvo un alza que lo llevó a unas pérdidas iniciales, posteriormente un tremendo terremoto en San Francisco ocasionó un crash en la bolsa y en el precio de las acciones, permitiendo que Livermore logrará unas ganancias de $250,000 tan solo con esta operación. Algunos creyeron incluso que Livermore contaba con información privilegiada. Pero esta racha de operaciones ganadoras lo llevarían a un exceso de confianza, realizando compras en largo en acciones de Union Pacific Railroad. Livermore realizó esta compra por el consejo de un amigo que era el propietario de la casa de bolsa de confianza de Livermore. Pero cometió un grave error al cerrar la posición, llegando a perder $40,000 inesperadamente. Sin embargo, rápidamente logró otra operación exitosa en la crisis financiera de 1907, realizando una operación en corto, es decir, apostando a la caída del precio de las acciones. Fue capaz de conseguir en 1907, tan solo un día, unos beneficios de $1 millón. Gracias a esta operación, logró la reputación de Bear Raider o de Bear Markets, por su capacidad de apostar en corto, previendo la caída de los mercados. Debido a su éxito, se dice que incluso el gran John Pierpont Morgan le envió mensajes para que redujera sus posiciones en corto y mejor comprara acciones a bajo precio. Gracias a sus victorias en la bolsa, logró tener un estilo de vida que jamás soñaría en su infancia, llegando incluso a comprar un yate de más de 200 pies de longitud, que llamó Anita, y a comprar autos de lujo y viviendas costosa, además de frecuentar los más reputados clubes. En su vida de lujos también se le vio relacionado con famosas actrices como Lillian Russell. Después de la Primera Guerra Mundial, se dice que Livermore logró controlar el mercado de algodón, realizando la compra de una tremenda cantidad de contratos para llegar a tener el control de la cotización. Debido a la posición dominante en el mercado, fue el propio presidente Woodrow Wilson quien lo llama para que frenara esta operación. Livermore aceptó vender buena parte de sus posiciones, pero no deja de ser anecdótica la respuesta que dio a la pregunta de la razón por la cual había logrado controlar el mercado del algodón. Livermore aceptó que simplemente deseaba saber si era capaz de lograr el control de todo el mercado del algodón. Si bien inicialmente Livermore logró unos beneficios de $10 millones operando con algodón,
llegando a manipular todo el mercado de esta materia prima. Para el año 1908, siguió invirtiendo de manera agresiva en las materias primas, especialmente en futuros de algodón, gracias a los consejos de su amigo Teddy Price, quien realmente le estaba tendiendo una trampa, pues Teddy estaba vendiendo sus posiciones en secreto. Livermore había roto una de las reglas de oro del trading, que era operar bajo su propio criterio. Teddy Price en realidad estaba vendiendo todas sus posiciones en algodón y quería salir del mercado y quería hacerlo con un buen precio de venta. Livermore mordió el anzuelo y rápidamente los precios del algodón cayeron en picada, llevándolo a tremendas pérdidas en sus inversiones. Finalmente, las operaciones con algodón lo llevaron a la quiebra y a perder prácticamente el 90% su capital, si bien logró una pequeña recuperación para el año 1915, cayó en quiebra por completo debido a operar con esta materia prima. Para lograr operar, ya que no tenía capital, algunos corredores de bolsa, teniendo en cuenta su importante trayectoria, le otorgaron un crédito de 500 acciones para comenzar a operar de nuevo. Livermore sabía que era una de sus últimas oportunidades y realizó unas inversiones con un alto nivel de concentración y sin tener en cuenta la opinión de terceros. Para el año 1917, ya los periódicos publicaban su impresionante recuperación que le permitió resurgir de las cenizas como el ave fénix. Su popularidad subió como la espuma y sus recomendaciones de compra e inversión eran seguidas por una buena cantidad de operadores del mercado. Para el año 1922, Livermore concede una serie de entrevistas que sería la base para la posterior publicación de una de las obras más reconocidas de inversiones y principios para operar en bolsa, Reminiscencias de un operador bursátil. Pero una vez más, Livermore logra recuperarse y para el gran crash del año 1929 es capaz de observar e interpretar algunos patrones extraños que se observaban en el mercado, bastante parecidos a los de la crisis de 1907. Parecía que los patrones mostraban que el dinero inteligente rápidamente salía del mercado. Su esposa Dorothy y su madre entraron en pánico, pues al ver en las noticias el crash del mercado el 29 de octubre, pensaron que Livermore estaba demasiado expuesto al mercado. Pero al contrario, cuando Livermore llegó a casa estaba alegre y era debido a él había tomado una posición en corto, es decir, apostando en corto del mercado. A pesar de la peor crisis en las bolsas, obtener ganancias por $100 millones apostando en corto, unos 1.400 millones de dólares a valor presente, ha aumentado su fama de uno de los grandes osos de la historia de la bolsa de valores. Pero de nuevo cae en desgracia, y para el año 1932, su vida personal le da un fuerte revés debido a una demanda de una amante rusa y otros inconvenientes, como los problemas con el alcohol de su esposa, llevan a un deterioro en su salud mental y al divorcio, que lo llevaron a tener en el 388, año 1900, 34 activos por $84.000 y pasivos o deudas por $2.500 millones, y recibir una suspensión para operar en el mercado del Chicago Board of Trade. Intentó para el año 1939 iniciar un negocio de asesorías financieras basándose en sus avanzados conocimientos de análisis técnico, pero para ese momento ya se encontraba en la parte descendente de su carrera, aunque logra publicar una de sus obras más importantes, Cómo comerciar en acciones. El 28 de noviembre de 1940, Livermore cede ante la presión y se dispara un tiro en un hotel de Manhattan. William Delbert Gunn, uno de los más importantes analistas de bolsa de esa época, en su libro 45 años en Wall Street,
realiza una descripción de Livermore como un tremendo trader, pero le critico que si bien tenía una especial habilidad para hacer dinero, no tenía ni una pizca de esa habilidad para mantener el capital logrado. Textualmente, Gunn afirmaba que Livermore contaba con la codicia y la energía necesarias para el éxito, pero cuando conseguía una cantidad de dinero importante, no operaba de manera conservadora. Livermore se arriesgaba a ensayar su propia operativa en los mercados en vez de tener la paciencia suficiente para esperar a que surgiese la tendencia natural que los mercados no muestran en distintas ocasiones. Es decir, de acuerdo con Gunn, Livermore era un estupendo trader, pero no tenía ninguna capacidad para gestionar el riesgo en las inversiones. Estos eran algunas de sus principales enseñanzas que están consignadas en el libro Memorias de un operador de bolsa. La primera enseñanza es que la de importancia de reconocer los errores y maximizar las ganancias. Livermore consideraba que los errores eran parte del aprendizaje. Si bien en la bolsa se puede perder y ganar, ninguna persona es infalible. Esto quiere decir que se deben aceptar los errores y aprender de estos sin caer en problemas de egos. Pero lo acá importante es buscar maximizar las ganancias y obtenidas y minimizar las perdidas. Por lo tanto, si bien no es posible acertar siempre, el objetivo es buscar que el resultado final sea positivo y favorable. La segunda enseñanza es lograr leer el mercado y los osos y toros, pues el mercado continuamente se mueve entre los operadores bajistas y alcistas. El objetivo del análisis técnico es precisamente lograr identificar las tendencias y adelantarse al mercado para tomar decisiones. Entre los patrones se encuentran las líneas de menor resistencia, que son los caminos naturales a favor o en contra del mercado. Es importante lograr subirse a estas tendencias antes de los demás operadores para beneficiarse de la mejor manera y maximizar los beneficios. Si bien no es una técnica infalible, es una buena guía para lograr unas excelentes operaciones en el trading. En la descripción del video encuentras una de las mejores plataformas reguladas en los Estados Unidos para invertir en acciones de la bolsa de valores. Igualmente cuentas con un enlace para posiblemente el mejor curso para invertir en acciones y bolsa, y la cuenta de Patreon, si quieres apoyarnos para crear más contenido.